Pues amigas y amigos, es momento del debate. Les estuvimos platicando en este espacio que íbamos a tener un debate, que íbamos a tener un análisis, se los comentamos y dijimos va a ponerse muy bueno el análisis que vamos a hacer sobre la relación entre México y Estados Unidos. Es un tema que se sigue dando y no podemos no hablar de esto. Estamos hablando de nuestro vecino del norte, estamos hablando de Estados Unidos y además de un personaje tan polémico como lo es Donald Trump. Pero aunque hemos hablado y analizado desde distintas perspectivas con especialistas y demás, es un tema que hay que seguir dialogando, entendiendo que hay amenazas de por medio por parte de Donald Trump diciendo que va a incrementar los aranceles a México. Hay propuestas de legisladores mexicanos pidiendo que se declare o se tipifique el delito de narcoterrorismo con todo lo que implique. Ellos hablan de colaboración, pero se escucha y se siente más a intromisión, mientras que en México sí se habla de una colaboración, pero respetando los claros límites de la soberanía nacional. Entonces, dentro de los muchos temas que esto pueda darse, incluyendo el que ya Estados Unidos va hasta importar aguacate de Guatemala, una negociación que tardó 30 años en darse, 30 años, señor productor, 30 años en darse el que Estados Unidos ahora ya va a importar aguacate de Guatemala, lo cual aparentemente le daría el traste a México, siendo uno de los principales importadores de aguacate en el mundo. Pues todo esto se empieza a configurar. Y para entrarle al tema, yo le quiero agradecer muchísimo a Miguel Royce, asesor parlamentario en la bancada de Movimiento Ciudadano. Mi querido Miguel, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, Miguel. Y para analizarlo contigo, debatir si es que hay distintos puntos de vista, Manuel Pedrero, periodista, amigo de la casa. Manuelito, ¿cómo estás? Meme, muy bien, un abrazo a ti y a Miguel y a toda la audiencia que nos acompaña. Pues vamos a entrarle. Primero quiero escuchar de cada uno de ustedes como este análisis general del por qué gana Trump y no Kamala, sobre todo desde la perspectiva donde uno de los votos más fuertes que tuvo Donald Trump en este proceso electoral fue el de hombres latinos pese al discurso racista, pese al discurso donde pues habla muy fuerte y vaya, vuelve a tocar estos pequeños hilos de la radicalidad en el discurso disruptor de cuestionar los migrantes, decir que los vamos a invadir y demás. Bajo esa misma dinámica, fueron hombres latinos los que votaron por Donald Trump y que le ayudan con esta victoria. Empiezo contigo, si me permites, Manuel, con Miguel Royce y pues seguimos contigo, Manuel. Y ya saben, la dinámica es libre, es una plática. Si se quieren interrumpir, solamente con estos espacios para que puedan hablar, pero vamos a entrarle. Miguel, ¿cuál es tu primer análisis sobre la victoria de Trump? Gracias, Meme. Pues en primer lugar, tener en claro que quizás esto no se trata de una victoria de Donald Trump, sino más bien una derrota de los demócratas. Quizás hay mucho voto de castigo detrás de una agenda de Joe Biden que se sintió muy ajena a las causas del día a día de los estadounidenses. Sí defendían la idea de democracia, defendían ideales muy abstractos que para la mayoría de los estadounidenses de pie y sobre todo de áreas que no son las típicas urbanas, etcétera, pues no le eran tan cercanas. Entonces, mucho de ese voto de castigo se reflejó en las tendencias que terminaron dándole la victoria a Donald Trump. La verdad, yo en lo personal, conforme seguí la noche del 5 de noviembre, sí me iba sorprendiendo porque, bueno, las mayorías de las encuestas apuntaban a que prácticamente era un volado, sobre todo en los estados bisagra en 5 de los 7. Y al final los resultados nos demostraron que de volado no tenían nada. La diferencia entre ambos candidatos es importante. No estamos hablando de un caso como el de Georgia en 2020, donde la diferencia de votos fueron pocos de miles de votos. Entonces, creo que es muy temprano para decir que es un apoyo incondicional a la plataforma que presentó Donald Trump y los republicanos, o si se trataba más bien de un castigo a los demócratas que por 4 años pues quizás no cumplieron las expectativas del electorado estadounidense. Ahora también es importante notar que pues esta noche del 5 de noviembre no solo le fue bien a Trump o a la boleta presidencial de los republicanos, sino que también ya se hicieron del Senado y todo indica que van a tener la mayoría en la Cámara de Representantes. Entonces estamos viendo también una marea roja, no solo en torno a la elección de Trump,
sino en torno a toda la plataforma republicana. Entonces, esto también, pues, noquea a los demócratas. Ahorita los demócratas, pues, no saben ni dónde están parados, no se esperan estos resultados con esta magnitud. Entonces, pues, representa digamos, una señal importante que yo no termino todavía de encontrar, digamos, la causa primordial o fundamental de lo que sucedió ahora, pero creo que es uno de esos dos escenarios, un apoyo a Trump o un castigo a los demócratas que se refleja porque pues, el sistema estadounidense es uno o el otro, no tienes para dónde hacerte en términos prácticos. Y respecto del voto latino, muy breve, al rato entramos a detalles si quieren, pero muy breve, es muy interesante lo que mencionan, Meme, porque tradicionalmente la población latina en general estaba inclinada 64 hacia los demócratas, ¿no? En las presidenciales, estatales, sobre todo en ciertos estados. Lo interesante es que esa brecha se ha reducido los últimos años, del 20 al 24 se redujo mucho más. Ahora estamos hablando prácticamente de un 50-50. Y dentro de la población latina es también muy interesante porque, pues, sabemos, no tenemos, digamos, las mismas tendencias o preferencias electorales, las mismas preocupaciones, los mexicanos en Estados Unidos que los cubanos, por ejemplo. Y eso se reflejó en la distribución propia del voto latino, mientras que la mayoría de los mexicanos, hombres o mujeres, fueron mayoría demócrata, los cubanos fueron mayoría republicana. Y eso te habla también de preferencias electorales que obedecen a dinámicas muy particulares de cada grupo. Pero de que hay un cambio y un giro, un viraje en las preferencias hacia la plataforma republicana, sí lo hubo. Y se ve muy claro. ¿Qué tanto sea más bien un castigo hacia los demócratas? Yo creo que es muy pronto para saberlo, pero pues ahí están los resultados. Ganó Trump. Manuel, ¿coincides con Miguel cuando dice que se vio este cambio, este viraje que no se sentía usual, sobre todo cuando hablamos de latinos votando por republicanos, como que no te checa, pero podría haberse dado también este voto de castigo a los demócratas por lo que no hicieron durante la administración de Biden y Harris? Sí, de hecho, en varios puntos concuerdo con Miguel. Para empezar, después de una elección, lo primero que uno tiene que averiguar es quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Si me lo preguntas, definitivamente el ganador per se no es Trump. El ganador per se, el más grande ganador de esta elección se llama Elon Musk. 200,000 millones de dólares no van a ser suficientes, van a empezar a fortalecerse el monopolio posiblemente del hombre más rico de la historia de la humanidad, que más riqueza ha conservado, y pues también te habla de la cultura estadounidense, que entre otras cosas se trata de la cultura del espectáculo. No es la primera vez que Estados Unidos va a tener un presidente como Trump emanado justamente del espectáculo, y para casos está Reagan, y para casos estaba en su momento muchos gobernadores como Schwarzenegger, no hace falta decir quién es, pero terminó siendo gobernador de California. El propio Trump viene emanado de varios realities, el más famoso desde luego que El Aprendiz o The Apprentice, pero también concursando en la cultura norteamericana del espectáculo como la WWE, de esta federación de lucha libre de espectáculo. Pues era natural que condiciones y características de este personaje fortalecieran la candidatura presidencial republicana después de la victoria de Joe Biden. Pesaron muchas cosas, desde luego que la pandemia fue decisiva también, tanto para que Trump perdiera en el 20 como para que Biden ganara y al mismo tiempo se debilitara. Si uno ve el accionar de un Biden del 2020 al del 2024, es simplemente irreconocible. La salud mental del señor se deterioró de manera progresiva y casi estrepitosa, a tal grado que me pareció una irresponsabilidad del tamaño del mundo meterlo a debatir con el monstruo que significa como animal político, y lo digo en el buen sentido de la palabra anglosajona, como lo puede ser Trump. El debate simplemente fue el punto de quiebre para decir estamos perdidos, ¿no? En el punto de los latinos, pues es que, a ver, no solamente englobado en el latino,
que me gusta hacer la diferencia cuando se habla del voto latino. Sí, una cosa es el voto latino, pero otra sin duda es el voto mexicano. El voto mexicano se tiene que diferenciar del voto latino, y lo cierto es que ya están votando en estos momentos, Meme, Miguel, pues las terceras, las cuartas generaciones de latinos viviendo en los Estados Unidos. Muchos de ellos no saben lo que es México, no han pisado México, no han regresado a México, y tienen la idea de esto de hagamos a Estados Unidos grande otra vez. Por eso, para lo que a nosotros resulta absurdo, como este asunto de entrevistan a un latinoamericano, ¿no? Le preguntan, ¿usted votó a favor de Trump? Sí, ¿por qué? Porque quiero que deporte a todos los inmigrantes ilegales que vienen de Latinoamérica. ¿Usted de qué país es? Perú, ¿no? Eso para nosotros es algo ridículo, exacerbado, pero dentro de allá eso es la normalidad, porque se ha secuestrado la identidad de todo un pueblo latinoamericano para venderles la idea de que forman parte de la sociedad estadounidense, que en un desconocimiento colectivo general es la misma que los ha tratado mal, que los ha deportado, que los ha humillado, que los ha marginado. Entonces creo que se adjudica también a un sentido falso de pertenencia que ha logrado capitalizar los republicanos. Eso como primera parte. Kamala Harris, digo, no tenía mucho que hacer, creo que le tocó la rifa del tigre, y bueno, ya te dije, el gran ganador es Musk, pero el gran perdedor o los grandes perdedores sin duda son las encuestas y son los medios de comunicación que las últimas semanas estuvieron enfilando a Harris, que iba a ganar por 2 puntos porcentuales, por 10 colegios electorales. Falso. Los medios de comunicación han perdido toda credibilidad y ha surgido un movimiento en Twitter en Estados Unidos, obviamente patrocinado por Musk, diciendo the media are you, ¿no? Ahora el medio eres tú. Entonces, de esta manera va a tratar de golpear lo que queda de credibilidad para CNN, Fox News, BBC, no sé, NBC, todos los medios de comunicación estadounidenses se han visto lacerados gravemente en su credibilidad, y esto en buena medida explica el regreso de Trump. Es decir, mucha gente se quedó con la idea, más allá de que haya sido cierto o no, en lo personal, yo creo que sí hubo un fraude electoral en el 2020 contra Trump, pero mucha gente se quedó con la idea de que hubo un fraude en el 2020. Entonces, si ese candidato al que le hicieron fraude regresa a postularse para la Casa Blanca, pues sí se iba a lograr la hazaña, y esto hace que Trump, junto a otro presidente Cleveland en 1800, en el siglo de los 1800, se convierta en el segundo presidente de los Estados Unidos que termina un periodo, por X o Y razón, pausa el periodo y regresa a Washington, D.C. Es la verdad una proeza democrática, creo que es el resurgimiento popular. Y cómo no va a estar de moda la 4T, que hasta hubo plan C en los Estados Unidos con carro completo y con mayorías calificadas. Antes de, voy a imponer un poco esto que está diciendo Manuel para ir hasta a esta segunda ronda. Los latinos, vaya, mucho se ha hablado de Donald Trump, cómo va, que la amenaza de si va a incrementar o no aranceles, que si México y la seguridad, o sea, es un asunto bastante interconectado, ¿no? Pero creo que uno de los puntos medulares que está creo que, no sé, Manuel, si a ti te pasaba en tu canal, pero que está en el centro, es que había muchos simpatizantes de la 4T diciendo que querían ir con Trump, ¿no? Que viven, migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, que abiertamente siguen y comentan y participan en canales de redes sociales por 4T, que se dicen abiertamente 4T y que dijeron yo quiero ir con Trump, ¿no? O sea, que formalmente dijeron yo quiero ir con Trump, Kamala no, y hablaba, vaya, hacían comentarios como de creo que lo peor que le podría pasar a Estados Unidos si entrara Kamala como presidenta. Miguel, en este vaivén ya, vaya, aterrizando, regresando un poco más al tema de México, ¿tú ves similitudes, diferencias entre lo que es la 4T y el proyecto de Donald Trump? ¿O ves que va a haber enfrentamientos? ¿Ves que va a ser una situación difícil, como muchos han analizado pues en distintos medios de comunicación? Sí, solo una aclaración. Afortunadamente,
si bien los republicanos tienen la mayoría en el Senado y apuntan a que se van a llevar la mayoría en la Cámara de Representantes, es la mayoría simple. No se quedan con mayoría calificada, los 2/3, entonces no va a haber, yo no veo que vaya a haber alguna enmienda en la Constitución, que de hecho una de las propuestas de campaña de Trump, el quitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el suelo o el territorio estadounidense, que viene en la Constitución. Entonces, esa es una cosa que no se va a poder cumplir, por ejemplo. Yo no veo a los demócratas doblando el brazo como casi lo hicieron personajes del PAN, del PRD, hacia la 4T para darle la mayoría calificada. Eso yo no lo veo pasar en Estados Unidos por su propia lógica partidista. En cuanto a por qué algunos que respaldan la cuarta transformación parecen también estar inclinados a un apoyo a la plataforma de los republicanos y Trump, pues la explicación creo que es muy sencilla y no tiene que ver con si son proyectos de derecha, si son proyectos de izquierda. Creo que esa definición de izquierda-derecha no está explicando el mundo o los arreglos políticos que están tomando lugar en el mundo. El mundo ahorita está dividido no en izquierda o gobiernos de izquierda y derecha. El mundo se está dividiendo en gobiernos populistas y gobiernos que siguen aferrados a la idea de la democracia liberal, que desde los 80 para acá se ha estado instaurando y que disfrutó sus momentos de auge y ahorita va en declive, dándole el espacio a los gobiernos populistas. Y creo que ahí está una de las variables que podrían explicar por qué al mexicano que apoya la 4T sentiría cierta simpatía a la plataforma o a los modos de hacer campaña de Donald Trump, porque es una de las recetas del populismo. Respuestas muy fáciles, sencillas, fácil de digerir y entender para problemas muy complejos. Esa es una de las claves del populismo. Yo te prometo el cielo, el mar y la tierra, cuando el problema es mucho más complejo de eso. Pero lo que tú quieres escuchar es lo que te voy a decir. Y es lo que necesitas escuchar en estos momentos para que me des tu voto. Y es una de las recetas mágicas de cualquier gobierno populista, sea de izquierda o de derecha. Y eso explicaría también por qué a los mexicanos les gusta, o los mexicanos que respaldan la 4T, se sienten atraídos por la retórica o la forma de hacer campaña de Donald Trump. Ahora, ya llega Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Qué va a pasar con México o qué va a cambiar respecto a la relación con México? Durante los últimos años, si algo había definido la relación bilateral, eran todos los canales institucionales que se crearon para tratar los temas de seguridad por su lado, los temas de migración por su lado, temas culturales por su lado. Cada tema tenía su vía. Cuando llega Trump en 2016 no vamos a hacerle caso a estas vías y vamos a tratar todos los temas juntos. Es este llamado método transaccional de Donald Trump, ¿no? Yo voy a usar argumentos, comerciales para alcanzar objetivos políticos en la agenda de migración, por ejemplo, que sucedió con Andrés Manuel López Obrador cuando nos amenazó con la imposición de aranceles en el acero. Si no cambiábamos algunas cosas de nuestra política migratoria y nuestra presencia en la frontera sur de México, sobre todo, que al final también dimos el brazo a torcer. Yo creo que estos métodos que Joe Biden había rescatado a través de tratar todos los temas por sus vías y sus cauces institucionales van a volver a ser reemplazados por este método transaccional, directo, personalista de Donald Trump. Entonces, sí tenemos que prepararnos, no la vamos a tener fácil como país. Aquí no va a importar si somos PRI, PAN, PRD, bueno, ya no existe el PRD, o MC, o Morena. Aquí tenemos que ya distanciarnos un poco de esas, digamos, divisiones partidistas dentro del país y pensar desde una visión de Estado, porque esto nos va a afectar a México como Estado, independientemente de quién esté en Palacio Nacional. Nos va a afectar directamente porque Donald Trump va a amenazar otra vez, y lo hizo desde la campaña y lo va a seguir haciendo, con imponer aranceles. Esa va a ser su arma a lo largo de sus 4 años de gobierno. Nos va a amenazar con el TEMEC, lo va a abrir a renegociación en 2026, eso yo no tengo la menor duda. Y a cambio de que nosotros hagamos cosas en otras áreas que no tienen nada que ver con el comercio. Ese va a ser el enfoque. Y pues desafortunadamente nuestra economía
nuestro comercio exterior depende de manera importantísima con Estados Unidos, de tal forma que si los aranceles se imponen, por más mínimos que sean, van a tener un impacto real sobre nuestra economía. Y la de ellos también, sin duda. Pero al exportador mexicano, al productor pequeño, mediano, grande, sí le va a afectar. Entonces tenemos que prepararnos para el regreso de este enfoque transaccional, de hacer política y de llevar la relación bilateral con Estados Unidos. Antes de ir contigo, Manuel Miguel, cuando hablamos del impacto que podría tener, por ejemplo, estas amenazas de aranceles y demás, ¿no crees que con la economía tan interconectada que hay entre México y Estados Unidos, la afectación sea más o menos pareja, o crees que tenga un mayor peso para el exportador mexicano? No, yo creo que depende del sector, va a ser mayor para el estadounidense. Okay. Porque, bueno, por las dinámicas de precios y todo eso, si subes aranceles, el último destinatario de esa subida del precio va a ser el consumidor, ¿no? Esto a la larga, si se mantiene, evidentemente pone a los productos mexicanos en desventaja frente a los que se producen en Estados Unidos. Entonces, dependiendo del sector, dependiendo del producto en particular, el impacto va a ser mayor de este lado de la frontera o de allá. Por ejemplo, aguacates, etcétera, pues sí nos puede pegar muchísimo a nosotros. Carros, ¿no? Que tenemos toda una franja geográfica que depende de la producción del sector automotriz, también va a estar muy golpeado. Entonces, pero te digo, esto no es nada más para nosotros, a los estadounidenses les va a pegar también, y es una de las advertencias que hicieron los oponentes de Donald Trump. O sea, subir tanto arancel no nada más afecta al que se lo subes, también va a afectar al consumidor que quiera pagar por esto. Pero pues bueno, vamos a ver a qué sectores en particular. Yo creo que sí van a ser muy selectivos de a qué sectores amenazan con aranceles, porque van a tratar de darle a México por donde más le duele en el comercio exterior. Manuel, ahora sí voy contigo. ¿Coincides con esto que dice Miguel cuando dice que van a intentar darle a México por donde más le duele con estas amenazas y con este estilo de Donald Trump para obtener lo que quiere? Pues nunca mejor dicho, la sabiduría mexicana para mostrar el perro que ladra no muerde, y más si este perro ya lo conocemos desde hace 8 años. Primero, sobre el tema de el Congreso, yo coincido con Miguel de que no va a haber congresistas en Estados Unidos que se dobleguen como Yunes o como Cintia López Castro, de la misma manera que no creo que existan congresistas escapistas o ausentes como Renan Barreda, ¿no? Cada quien va a ver sus formas, tanto demócratas como republicanos en ese sentido. Y sobre el tema de los aranceles, pues es que es Trump siendo Trump, pero te da miedo cuando no lo conoces. O sea, yo recuerdo más incluso a la población asustada o con incertidumbre en 2016, cuando empezó a decir cosas como la del muro, cosas como la de los aranceles, los impuestos, y cuando volteabas a ver y tenías a Peña Nieto como presidente, pues sí había motivos para que tú como ciudadano mexicano dijeras, ay caray, o sea, no está tan fácil la situación. Pero ¿qué es lo que pasa? Y no lo digo yo, lo dice el propio Trump en la página 87 de su libro The Art of the Deal, ¿no? El arte de negociar. Y dice Trump, yo analizo a mi rival, y si veo que mi rival es débil, lo aplasto, lo destruyo. Si mi rival es fuerte, lo respeto y negocio con él. Y tanto esa lógica ha determinado a Trump y a su política que el único presidente de la historia de este país que ha gritado 3 veces ¡Viva México! En el Garden Roses, en la Casa Blanca, en Washington, D.C., en el pleno corazón del imperio, ha sido Andrés Manuel López Obrador. De otra manera, eso no se hubiera dado con Peña Nieto, que incluso cuando era candidato republicano en el 16, en calidad de candidato, ni siquiera como jefe de Estado, le abrieron la puerta con alfombra roja en Los Pinos. Eso como primer punto. Pues la verdad es que con los aranceles no considero que haya un tema ahí de presión. Bueno, te acordarás que incluso se quiso someter a México como tercer país seguro y el gobierno mexicano no aceptó. Fue un mito que luego inventaron los medios de comunicación de que México había aceptado ser tercer país seguro como Guatemala. Eso es falso, eso no ocurrió. En el tema de los aranceles dijeron que, por ejemplo, con los automóviles, esto todavía le tocó a López Obrador en la parte final. Donald Trump dijo, pues si no hacen esto, tal cosa, o cuando vuelva a la Casa Blanca voy a aumentar el 30% de los aranceles en los vehículos.
Y López Obrador, que ya lo había tratado, que ya sabía cómo era, pues respondió de una manera muy sencilla y dijo, a ver, pon tú que subes el 30% de los aranceles. No seas bobo, eso va a ocasionar que los autos de empresas de Estados Unidos que se fabrican en México le cueste 4 veces más al consumidor de Estados Unidos. Realmente Trump no tiene margen de amenaza con México como lo tenía en 2016. Para empezar, Estados Unidos está endeudado hasta el tuétano, han financiado una guerra en Medio Oriente, han financiado genocidios, han financiado muerte, y eso es gran parte del voto de castigo que llevó a la población también a votar por Trump, porque tiene mucho este discurso de no, vamos a acabar con las guerras, vamos a ver si es cierto. Ciertamente también Trump ha sido el único presidente de los Estados Unidos en más de 40 años que no inicia un conflicto bélico dentro de su administración ni previo a una reelección. ¿Cómo debe de tratar el gobierno mexicano este asunto? Pues ya lo está haciendo, y creo que la ventaja que tiene la presidenta Sheinbaum es que tiene a 3 cancilleres en un solo gobierno. Tiene a Marcelo Ebrard, que hoy es secretario de Economía, pero que fue canciller en el gobierno de AMLO. Tiene a Alicia Bárcena, que hoy es secretaria de Medio Ambiente, si no me equivoco, mi querida Meme, y fue secretaria de Relaciones Exteriores en el gobierno de AMLO, y tiene al que acaba de ser embajador de México en las Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, y ahora es el nuevo canciller de la era Sheinbaum. Pues tiene a 3 cancilleres en un solo gobierno como primer punto. Y en el caso de Ebrard, alguien que puede decir que comparte una amistad muy cercana con Jared Kushner, que es el yerno de Trump, pues es el propio Marcelo Ebrard. Claudia Sheinbaum ha jugado bien sus fichas. Una de las cosas que le propuso Jill Biden en la toma de protesta a Sheinbaum cuando vino, tú te acordarás, a la Cámara de Diputados fue, pues ojalá este primer mes de presidenta tenga usted la oportunidad de reunirse con mi esposo, con el presidente en la sala oval. Sheinbaum dijo que no, que iba a esperar a los resultados de las elecciones, y eso es hacer política y eso es pensar a futuro, en este caso a corto plazo, porque si hubiera dicho que si hubiéramos visto la visita de Sheinbaum a la Casa Blanca con Biden, luego siendo Trump presidente, ahí sí habría razones para decir, ups. Trump es verbo, Trump es amenaza, pero también te diría que no creo que seamos su prioridad en este momento. Su prioridad es tratar de contrarrestar la hegemonía que está construyendo todo lo que no sea Occidente, los BRICS, por ejemplo. Y México tampoco está manco, ¿no? Este asunto, por ejemplo, de los vehículos, ya ves que se estaba planteando la idea de que Musk invirtiera en una megafábrica de Tesla en el estado de Nuevo León, y luego le aguardaron el sueño a Samuel García Sepúlveda. Bueno, México va a sonar hasta medio maquiavélico, Meme, pero qué curiosidad que 48 horas después del resultado de la elección, el gobierno de México anuncie que Toyota, el gigante japonés, el gigante automotriz asiático y la marca automotriz que ostenta uno de los modelos del carro más vendido de la historia del planeta Tierra, como lo es el Toyota Corolla, Toyota va a invertir más de $1,400 millones en México a 48 horas del triunfo de Trump. Entonces, también es un mensaje de, pues podemos ser amigos, o sea, tú quieres comprarle aguacates, ¿no?, a Guatemala, pues está muy bien, pero pues yo voy a seguir fortaleciendo mis relaciones con Asia, y se va a abrir una planta en Tijuana y en Guanajuato. Entonces, México tampoco depende tanto ya de lo que diga, de lo que haga, de lo que deje de hacer Estados Unidos. Pues sí, Estados Unidos es el principal socio comercial de México, pero ¿qué creen? México también es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Y en un momento de tanta vulnerabilidad económica en el plano de la geopolítica, Estados Unidos, sobre todo Trump, sabe que no se puede arriesgar, no se puede pelear con su principal socio comercial. ¿Qué le queda a Canadá? Bueno, pues sigan comercializando miel y a ver cómo les va para pagar la deuda en los Estados Unidos. Me voy a ir con esta última ronda
que obviamente por temas de tiempo y demás, pero este es un debate que tenemos todos los viernes con distintos temas, entonces se irá poniendo cada vez más interesante, obviamente con los temas de coyuntura y demás. Pero quiero regresar contigo, Minel, primero para preguntarte si estás de acuerdo con lo que acaba de decir Manuel, y en segundo me quiero ir al tema de seguridad, que es en realidad el origen de las amenazas o advertencias, o como le queramos llamar, en el caso de Donald Trump. Estados Unidos constantemente acusa que pues México tiene que detener a sus criminales, que tiene que acabar con los cárteles, como si esa fuera la solución para erradicar las muertes por fentanilo en Estados Unidos, cuando vaya, por supuesto que hay que hacer ese trabajo, pero no solo por eso vas a erradicar el fentanilo, ¿no? Y creo que hemos escuchado a varios expertos en seguridad decir exactamente lo mismo. Es una estrategia que debe darse en conjunto. Entonces, ahí en ese tema se han puesto algunos puntos sobre las IES, como esta propuesta de Marco Cortés por catalogar el delito de narcoterrorismo, lo que abre una puerta para Estados Unidos, y ya sabemos cómo es Estados Unidos tanto con el negocio de la guerra como con el negocio de las armas. Entonces, sobre esos dos puntos, creo que sé que es bastante amplio esta ronda, pero creo que es la medular, porque estamos hablando de algo que tanto impacta a nivel internacional, como por ejemplo las declaraciones de Donald Trump de decir la guerra de Ucrania y Rusia no tiene mayor sentido, pero no cierra la puerta a guerras. Al final es un gran negocio en Estados Unidos, así como el tema de las armas. Pero en el caso particular de México y de seguridad, esa propuesta de narcoterrorismo, ¿la ves viable, no viable? En tema de seguridad, el origen de todas estas amenazas de Trump, ¿cuál es esta postura o este análisis que haces, Miguel? Claro, Meme. Empiezo por la primera parte de tu pregunta. Coincido con Manuel de que ya conocemos a Trump y en eso ya hay algo de ventaja para México. O sea, ya sabemos cuáles son sus métodos, conocemos sus modos, sus arranques, lo que quieran. Pero también sería muy ingenuo pensar que el Trump del 16 al 20 es el mismo que del 24 al 28. Son diferentes momentos políticos para la relación bilateral, son diferentes momentos geopolíticos para las relaciones internacionales y son diferentes límites y condiciones, circunstancias de las que Trump está rodeado. De 2016 al 20, Trump estuvo rodeado de ciertos asesores y cierto aparato del gobierno de Estados Unidos que hasta cierto punto limitaron también muchas de los arranques que él tenía, muchas de las ideas que él quería imponer. Otras obviamente no lo lograron, pero en muchas sí sirvieron para contener mucho de la idea de Trump. Estos asesores, mediadores o quizás moderados, esos aparatos estatales que detuvieron a Trump del 16 al 20 ya no están. Durante todo el periodo de Joe Biden, una de las cosas a las que se dedicó Trump es a depurar su propio círculo y a depurar y reproponer la configuración de las personas que lo iban a acompañar al poder de regresar a la Casa Blanca. Y las personas que están regresando con Trump al poder no son los moderados, son los que lo han seguido a pesar de haber causado lo que causó el 6 de enero del 21, son los que lo han seguido a pesar de ser declarado culpable en estos casos penales. Son estos que apoyan a Trump sin importar lo que pase, sin importar lo que Trump diga, sin importar lo que Trump haga, son sus incondicionales. Y eso es una variable que tenemos que tener en consideración para analizar hasta dónde puede llegar Donald Trump. Y también coincido con Manuel en el hecho de que mucho de este discurso de aranceles, etcétera, se tratan de amenazas. Pues sí, o sea, quizás no terminan implementándose porque logra los objetivos políticos que se propone al externar esta amenaza. Lo hizo en 2019 cuando puso el tema del 5% de aranceles sobre acero mexicano. ¿Qué pasó? Inmediatamente después, México envió a militares y todo un cuerpo que ignoró derechos humanos, etcétera, a la frontera sur a detener migrantes. ¿Por qué? Porque es parte de este método de Donald Trump de te amenazo con aranceles porque quiero que hagas cosas en otras áreas que no tienen nada que ver con el comercio. Y esto va a continuar. Los aranceles quizás nunca tienen lugar porque quizás muchas de las amenazas sí surtan efecto y que haya cambios en la política bilateral.
Ahora, también no podemos perder en mente que en el 2026, el TEMEC, nuestra piedra angular de comercio exterior y de Estados Unidos también, hay que decirlo, se va a someter a un proceso de revisión, ¿no? Eso está, ya está, digamos, incorporado en el tratado, eso se sabía desde que entró en vigor. Pero Trump ya dijo que no solo va a revisar el TEMEC, no nada más se va a sentar con Canadá y con México para ver dónde hemos cumplido y dónde no. Se va a sentar a renegociarlo, va a abrir el texto y seguramente con las preocupaciones de la administración Trump de la inversión china en el sector automotriz en México, por ejemplo, va a haber condiciones mucho más severas para México y para Canadá también en varios sectores que le interesan a Donald Trump. Entonces tampoco perdamos de vista eso, que no son las mismas condiciones que existen ni interna ni externamente que en 2016. Y respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, Meme, yo estoy totalmente en contra de esta idea propuesta por Marco Cortés y muchos otros que la han respaldado. Creo que independientemente de nuestras filias y fobias, somos mexicanos y tenemos que respetar nuestra soberanía. Los asuntos internos de los mexicanos son de nosotros y solo nosotros podemos decidir cómo resolverlos. Entiendo que el tema de seguridad, tráfico de drogas y también de armas, hay que decirlo, es una cuestión que no solo se ve desde un lado, sino es un tema tan complejo que abarca dinámicas no solo de los dos países, sino hay otros países también involucrados en estas dinámicas. Entonces, lo que sí vamos a necesitar en el tema de seguridad es cuidar mucho el acuerdo bicentenario, que es una de las, digamos, de los legados de la administración de Marcelo Ebrard en la Cancillería para darle la infraestructura a la cooperación bilateral en materia de seguridad y otras cosas. Pero como a Trump no le gustan estas avenidas institucionales, vamos a ver también intentos de la administración de Trump de que México haga cosas en materia de seguridad o a base de amenazas, por ejemplo, en el tema de comercio. Entonces, yo estoy totalmente en contra, quiero dejar eso en constancia de que Estados Unidos se dé a sí mismo la potestad digo, si quieren declarar a cualquier grupo como terroristas, ellos están en su libertad, en su soberanía de decidir quiénes son terroristas y quién no, como México también lo podría hacer. Pero de ahí a que Estados Unidos se dé la potestad de emprender acciones militares en contra de diferentes grupos en territorio mexicano, sin la autorización del gobierno mexicano y sin tener al gobierno mexicano como parte de la colaboración y de un esfuerzo en conjunto, yo estoy totalmente en contra y eso sería a todas luces una violación extrema del principio de no intervención. Miguel, para pasar a la última palabra ya, Manuel, para que cierre este primer viernes de debate, la pregunta es, ¿consideras que México en el primer mes y 8 días de la administración de Claudia Sheinbaum ha hecho un mejor o igual trabajo al de el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad? ¿Cómo calificarías eso? Pues creo que es muy temprano, o sea, se están reajustando la nueva política de seguridad de esta administración, vienen unas reformas constitucionales para darle más cuerpo a esta estrategia, creo que es muy, muy temprano y sería muy irresponsable de mi parte si te digo es mejor o es peor, porque es un mes apenas para resolver un tema que lleva décadas existiendo en México. Pero hay que darle el beneficio de la duda a la presidenta y vamos a ver si la estrategia que de inicio se ve más robusta que la de abrazos no balazos, y más seria. Vamos a darle el beneficio en la duda, esperemos que por el bien de todos pues surta los efectos esperados. Manuel, ahora sí, tu turno y tú cierras este primer viernes de debate. Yo sí creo que le va a ir bien a la estrategia de seguridad porque Enrique Alfaro quería a Omar García Harfuch como secretario de Seguridad Pública cuando estaba en la Ciudad de México, así que algo bueno ha de tener Harfuch de momento. Sí, también coincido, es muy temprano, a pesar de que incluso ya se ha detenido a personajes de alto calibre no solamente en México, sino a nivel mundial como Shane Chong-Chin, que es narcotraficante buscado en 5 continentes y que tiene una orden de aprehensión por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero pues, el silencio cómplice de los medios de comunicación no ayuda mucho, pero bueno, un mes, 8 días, vamos a ver cómo va el asunto. Sobre el tema de Trump recargado, pues sí, pero no solamente Trump, cualquier presidente de los Estados Unidos que haya pasado por un proceso de reelección, en el segundo periodo normalmente se suele radicalizar.
pero a mí me gusta creer que es un tema de palabras. Incluso lo más grave que consideraría ni siquiera es el término económico, serían los términos humanos. ¿Cuál sería el término humano? Bueno, una deportación masiva, que nuestros connacionales fuesen deportados, regresaran a la mala. Pues sí, eso desde luego que creo que sería lo peor. Pero si nos vamos a los números, el presidente que más deportó mexicanos fue Barack Obama. Entonces, ¿cómo puedo tener un parámetro de que las amenazas, de que al final de cuentas es un mecanismo de presión, pero será efectivo con aquel que se deje presionar? Y creo que México vive un momento inmejorable. México, en el caso de la jefa de Estado, tiene un momento de legitimidad, de hecho llega más legitimizada que Trump en términos de números porcentuales. Sheinbaum Pardo se posiciona, según Morning Consult, como la segunda mandataria más aprobada a nivel mundial, y te diría que el pulso de lo que vamos a ver en materia de relaciones internacionales por parte de la 4T, lo vamos a conocer bailando samba en Río de Janeiro, allá en Brasil, cuando se dé el G20. Ahí vamos a ver, aunque sea un momento breve, pero deslumbrante, cómo será la convivencia, por ejemplo, de una Claudia Sheinbaum con una Giorgia Meloni, con un Javier Milei, con un Joe Biden. Entonces vamos a esperar, el futuro luce promisorio y tampoco es como que la situación fuese muy diferente si fuese Kamala Harris, entendiendo que lo que se ha radicalizado en los Estados Unidos han sido los términos narrativos de un nacionalismo exacerbado. Pues sí, está bien que digan que Estados Unidos es el país número 1 del mundo, que allá no pasa nada. Trump dice, no, pero la inseguridad en México, si la presidenta no resuelve la inseguridad, si no detiene el flujo criminal a los Estados Unidos, vamos a subir aranceles. Pues en este año hubieron 2 elecciones presidenciales, tanto en México como en Estados Unidos, y no fue en México donde los candidatos tenían que estar resguardados bajo un vidrio balístico para que no los asesinaran. Entonces ahí es cuando uno se pregunta qué país era realmente el inseguro. El futuro luce promisorio y mientras los mexicanos están unidos, que lo están, francamente no veo un México polarizado. No se puede hablar de polarización cuando por lo menos en este primer mes las encuestas muestran que 7 de cada 10 mexicanos están a favor, aprueban el primer mes de gestión de la presidenta Sheinbaum. No creo que eso sea polarización. Polarización sí en Estados Unidos, donde estábamos en un 55-45, 60-40. Pues vamos a ver cómo va evolucionando toda esta situación y estoy seguro que habrá muchos viernes para hablarlo a lo largo y ancho de lo que queda del año y por los años por venir. Pues este fue primer viernes de debate. Miguel Rois, asesor parlamentario en la bancada de Movimiento Ciudadano, Manuel Pedrero, periodista, conductor de Sin Máscaras. Yo les agradezco muchísimo por este primer viernes de debate. Nos vemos la siguiente semana para seguir con otro tema. Ya saben que nos ponemos de acuerdo en nuestro famoso chat, pero pues le pedimos a la audiencia que nos deje sus comentarios. Si tienen alguna sugerencia de tema, también ahí en los comentarios está buenísimo. Y ayúdenme a seguir tanto a Miguel Rois como a Manuel Pedrero en sus respectivas redes sociales que justo aparecen ahí abajito en sus nombres. Yo les mando un abrazo y les agradezco muchísimo que se conectaran a este primer viernes de debate. Abrazote, Meme. Gracias, Meme. Gracias, Manuel. Gracias, Miguel.